Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Profesora, compañeros, estoy dando la presentación del curso de redacción académica final, donde voy a hacer un resumen de todos los conocimientos que he adquirido durante el curso. Mi nombre es Paula Ignacia González Silva y estamos en 8 de marzo de 2024. Feliz Día de las Mujeres. En el módulo 1 aprendimos el concepto de lectura activa, todo lo que significa lectura activa y cómo aplicarlo diseñando un texto multimodal. La lectura activa corresponde a aquel proceso que significa leer detenidamente, aprovechar todo el contenido que está dando el texto y utilizar tanto los conocimientos como la investigación previa que realizamos a la hora de leer un texto. Aquí les voy a mostrar la infografía que realicé sobre las 3 técnicas de lectura activa que yo más rescato de lo aprendido en el curso. Primero, la pausa para hacerse preguntas, que significa cada cierto tiempo en una lectura hacer pequeñas pausas para preguntarse cómo, qué, por qué, etcétera, para ir utilizando los conocimientos previos y ir relacionando la información, creando un aprendizaje más significativo. Luego, la segunda técnica es el colocarse tiempo límite para leer. Esto es clave porque nuestra concentración no dura mucho tiempo, entonces para aprovecharla al máximo nos colocamos un tiempo límite, leemos y después descansamos, hacemos pausas activas, hacemos otra cosa, después volvemos a leer, etc. Luego la tercera técnica es ejemplificar, es decir, cuando estoy leyendo algo, me dicen un concepto, alguna definición, etc. Y yo hago una pausa para ver en mi mente qué ejemplos yo conozco de ello. Luego, en el módulo 2 aprendimos el concepto y componentes de una situación retórica. La situación retórica es aquel aspecto abstracto de un texto compuesto por audiencia, propósito y tópico, que es la definición de Benítez del 2000. En esta situación retórica es cuando tenemos en consideración a quién le vamos a hacer el texto, con qué propósito, cuál es mi intención, qué es lo que yo quiero conseguir con este texto y de qué voy a hablar. Cualquier cambio en tópico, audiencia o propósito cambia rotundamente el texto en su totalidad, o debería hacerlo, ¿no es cierto?, cuando tenemos en cuenta la situación retórica. También aprendimos sobre los argumentos por etos, logos y patos, que son argumentos de persuasión que utiliza un autor para ser más persuasivo en su mensaje. Por ejemplo, en etos, que es el posicionamiento del hablante, es cuando el hablante se posiciona como una persona calificada para hablar de lo que está hablando, aumentando su poder persuasivo, ya sea por sentimientos o por valores o por estudios, etc. Logos es aquel argumento que da lógica a la forma de expresar los argumentos, es decir, puede usar un raciocinio lógico, donde uno dice las premisas y uno llega a la conclusión. Y también considera logos lo que significan los datos confiables sobre estudios o instituciones acreditadas o de peso para lo que se está hablando, que aumenta el poder persuasivo. Y luego, en patos, es cuando el hablante acude a los sentimientos del lector con ciertas técnicas de escritura para hacer que el lector sienta algo y se sienta empatizando con el hablante. Y de esa forma aumente su poder persuasivo por sentir que están sintiendo lo mismo. En este módulo también realizamos un análisis de un texto, del texto ¿Qué hay de malo en la felicidad?, de Zygmunt Bauman, donde teníamos que identificar estos argumentos etos, patos y logos en 5 párrafos de ese texto. En el módulo 3 hicimos una revisión del mismo análisis que hicimos de los párrafos del texto del módulo pasado, pero esta vez elegimos solo 2 párrafos, lo mandamos a nuestros compañeros, ellos lo corrigieron con una pauta de preguntas que nos entregó nuestra profesora y en la última parte del módulo nosotros volvimos a mandar esos párrafos corregidos luego de leer las correcciones de nuestros compañeros y seleccionar qué correcciones nos sirven y cuáles no para realizar un mejor trabajo. Esto fue de mucha utilidad porque me sirvió mucho ver otras perspectivas de lo que yo ya había visto. Cuando 2 personas o 3 personas piensan sobre un mismo asunto, tenemos 3 perspectivas diferentes y tenemos una visión más completa de la realidad. En el módulo 4 hicimos el aprendizaje del concepto y la identificación de las comunidades discursivas. Las comunidades discursivas, según Suárez, tienen 6 requisitos. Son conjuntos de personas que tienen propósitos públicos consensuados. Por ejemplo,
un grupo de danza que su propósito es mejorar la danza de todas las personas y eso todo el mundo lo sabe. Luego, tienen mecanismos de intercomunicación, por ejemplo, un grupo de WhatsApp o una lista de correos de mail, etc. Tienen que usar estos mecanismos para dar y para recibir información. No puede ser, por ejemplo, un diario donde solo uno solo da y las personas solo reciben. No, aquí tiene que haber un intercambio. Luego, tiene que tener más de un género para comunicarse, es decir, se conecta por un correo electrónico, se conecta por carta física, se conecta por mensaje de WhatsApp, se conecta por un foro en redes sociales, se conecta por un periódico, etc. Tiene que tener varios géneros. Luego, tiene que tener un léxico específico. Por ejemplo, las personas del grupo de danza van a saber los nombres de los pasos de baile que cualquier persona que no está en el grupo de danza no lo sabe. Y tiene que tener una cantidad mínima de miembros del grupo que sean expertos en ese léxico, en ese discurso y en los contenidos del grupo. ¿Por qué? Porque van a haber personas nuevas y tiene que haber siempre un mínimo de personas antiguas para ir enseñando y para que siga habiendo un conocimiento total de ese léxico. En este módulo identifiqué en mi trabajo una comunidad discursiva, ya que yo trabajo como entrenadora y tengo ese canal. Primero, los objetivos de nuestra comunidad discursiva con mis clientas es lograr sus metas físicas de cuerpo, con su entrenamiento, nutrición, etc. Los mecanismos de intercomunicación son Instagram y correo electrónico. El uso para dar y recibir información es bilateral desde ambos mecanismos de intercomunicación. Existe más de un género de comunicación porque nos mandamos mails, nos mandamos pautas específicas de Word que yo envío para que ellas me manden información cada 2 semanas, nos mandamos videos, audios, etc. Existe un léxico específico porque yo voy a hablar de ellas, de cosas como repeticiones, tiempo, semana de descarga, cosas que son específicas del entrenamiento que solo ellas y yo conocemos cuando yo soy la cantidad mínima de miembros expertos porque cuando llega alguien nuevo soy yo que le enseña los conceptos. En el módulo 5 aprendimos el concepto, identificación y utilización de lo que es el género, tanto los géneros retóricos como literarios. Los géneros retóricos son aquellos que significan diferentes tipos de textos que se adecuan a diferentes contextos y propósitos y audiencias. Por ejemplo, están los géneros judicial, que son todos ellos que están en un ámbito judicial, o también se llama forense, deliberativo, o por ejemplo el demostrativo, que sería ya demostrar emociones, sentimientos, etc. Deliberativo es como para entregar información, ¿ya? Hay diferentes evoluciones de estos géneros, como con el aparecimiento del periodismo y la media digital, que son palabras de Ruiz. Luego, los géneros literarios tenemos, por ejemplo, drama, comedia, acción, terror, ciencia ficción, etc. En este módulo hicimos un ejercicio de analizar las carátulas de la página de Netflix en alguno de estos géneros de nuestra elección. Yo en específico elegí el drama y aquí les puse un ejemplo de una película dramática donde podemos ver cómo la carátula utiliza las estrategias de la situación retórica, de saber cuál es la audiencia, cuál es el propósito y cuál es el tema, para en una forma de un texto multimodal, como sería un afiche, nos presenta esto que nos da la impresión del drama. Está la cara del hombre que genera una emoción, están las sombras, la luz detrás, la espada, la armadura, la postura, las letras, todo da drama. Luego, en el módulo 6 aprendimos la conciencia de la audiencia y el lenguaje a utilizar. Y aquí aprendimos básicamente que es muy importante, como parte de la situación retórica, tener muy consciente cuál es nuestra audiencia para saber qué lenguaje tenemos que ocupar. Y hicimos un mismo mensaje para 3 audiencias diferentes, que era el mensaje de las vacaciones. Me voy de vacaciones, se lo comunico a mi jefe por una carta, a mi familia por un blog, y etcétera, de esa forma. Por último, en el módulo número 7 nos hablamos de comunicarnos con autoridad y tuvimos que dar un mensaje ocupando ethos para inspirar a nuestros compañeros a utilizar APA para citar y no cometer plagio, comentando las consecuencias, etc. En ese caso ocupé mi religión, comuniqué cuál era mi religión y mis valores para dar eso y ocupar ethos como posicionarme como una persona de valores antes de realizar un mensaje e inspirar. Y esas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias, fue un gusto hacer este curso, me sirvió mucho para aprender a escribir y sobre todo tener conciencia de a quién le voy a escribir y cómo lo voy a hacer para obtener el objetivo que quiero. Y eso, muchas gracias.